Si una nota se repite durante mucho tiempo, la nota se agranda, tanto que incluso podés escuchar armonía dentro de ella. Cuando entras en un sonido, el sonido te va envolviendo y te convertís en parte de él. Poco a poco te absorbe y ya no necesitas ningún otro sonido. Todos los sonidos posibles están contenidos en él. Esta frase de Giacinto Scelsi, compositor italiano, quizá uno de los más personales y enigmáticos de la segunda mitad del siglo XX, nos abre la puerta a la obra que vamos a analizar hoy, Enésima vez, de la compositora argentina Agustina Crespo. Agustina Crespo es compositora, cantante y docente universitaria. Se graduó en composición en la Universidad Católica Argentina y en canto en la Universidad Nacional de las Artes. Enésima vez, estrenada en 2024, está compuesta para flauta, clarinete, piano, violín y violonchelo. Fíjense que la obra empieza con una simple nota repetida una y otra vez, un re central del piano, al que luego imperceptiblemente se suma el cello con esa misma nota en la misma altura y pequeñas desviaciones de no más de un cuarto de tono. Se suma luego el violín con el mismo re en la misma altura y un ritmo ligeramente distinto, lo cual también le da espesor a esa nota. Aparece la flauta tocando el re pero una octava más arriba y el violín 2 octavas más arriba. La sonoridad se modifica gradual y sutilmente y recién en este momento aparecen otras alturas. Si bien hemos escuchado una única nota, un re, ese re no fue siempre el mismo. Sufrió un desarrollo a lo largo de estos 40 segundos de la obra. No es un desarrollo en términos motívicos, armónicos o contrapuntísticos. Fue un desarrollo tímbrico y de la densidad de ataque en ese mismo sonido que lo ha ido enriqueciendo y lo ha hecho mutar a lo largo del tiempo. Sin duda hay una afinidad con Scelsi en el uso de este tipo de procedimiento. Scelsi, muy sorprendentemente, había comenzado su carrera de composición utilizando el dodecafonismo, método de composición elaborado por Arnold Schoenberg a comienzos de la década de 1920 con una estética diametralmente opuesta. Dijo Scelsi: el resultado del aprendizaje del dodecafonismo fue para mí una lastimosa enfermedad nerviosa de la que todavía arrastro secuelas. Scelsi estuvo internado en un hospital psiquiátrico a fines de la década de 1940. Allí había un piano en el que solía tocar una y otra vez obsesivamente durante horas la nota la bemol. Esto fue clave para forjar su nuevo estilo. Pero volvamos a la obra. Antes decíamos que había aparecido un nuevo material. Se trata de este breve motivo en la mano derecha del piano. La aparición, sin embargo, es fugaz. Lo que aparecerá de inmediato es una nueva altura, el do sostenido, que podríamos verlo como una ampliación de los cuartos de tono que estaba haciendo el violonchelo. Al fin y al cabo, pasar de un cuarto de tono a medio tono no es algo tan lejano. Y también hay cambios tímbricos, porque aparecen las técnicas extendidas. Métodos de ejecución no convencionales de los instrumentos, como por ejemplo el growl en el clarinete, que consiste en tocar y cantar a la vez, el frullato, los multifónicos, ambos en la flauta y en el clarinete. Van a ir apareciendo más técnicas extendidas, pero veamos cómo se desarrolla la obra a partir de este punto. El do sostenido que antes había aparecido en el piano se suma ahora en growl en el clarinete, lo cual enrarece tímbricamente el sonido global. Por momentos la textura se limpia hacia sonoridades más amables y disonancias emparentadas con la segunda mayor, como ahora. Aparece un motivo melódico en el cello, de contorno similar al que había aparecido en el piano y que también como aquel desaparece rápidamente. Avanzamos unos compases. El carácter disonante llega a su máximo hasta el momento con esta segunda menor que, tras este silencio, se suaviza a una segunda mayor re mi. La aparición del cello vuelve a enrarecer la sonoridad y un rasgo melódico aparece en el agudo de la flauta
pero se disuelven rápidamente. La sonoridad se enrarece con los ataques del cello, un vibrato extremo en el clarinete, frulato en flauta, para luego suavizarse gradualmente hacia sonoridades más amables, sin lograr establecerse por demasiado tiempo. Por ejemplo, ahora aparecen ataques en el violín y en el cello con una rítmica más bien irregular que empiezan a borronear el aspecto rítmico de la pieza. Y aparece aquí un elemento nuevo: la indeterminación. No, esa no. Ahí está. La indeterminación aparece en la música hacia 1950 de la mano de varios compositores norteamericanos: Morton Feldman, John Cage, Earl Brown. Consiste en brindar al intérprete libertades en alguno de los parámetros de la música a ejecutar. Por ejemplo, en este caso, Agustín especifica para el piano, en mano derecha y mano izquierda, cuáles son las notas que debe tocar y en qué registro, pero no establece el orden ni la duración de las notas. Un silencio de 6 segundos. ¿Significará que va a cambiar algo? No, es mínimo el cambio. Solo la flauta sube del si al do, pero hace su aparición en el piano una nueva técnica extendida, el clúster. Y también fueron compositores norteamericanos los primeros en explorar este tipo de técnicas: Henry Cowell, Charles Ives y unas décadas después, por supuesto, John Cage. Cage, uno de los músicos y pensadores más revulsivos de la segunda mitad del siglo XX, también había estudiado con Arnold Schoenberg. Fue en la década de 1930 hasta que Cage notó que su enfoque de la composición era muy diferente al de Schoenberg. Para Schoenberg, la armonía era central en la estructura de la música, y para Cage no. Schoenberg le dijo que entonces nunca podría ser compositor. Te vas a encontrar con una pared que no vas a poder atravesar. En alemán, o quizá en inglés. A lo que Cage le respondió: entonces me voy a pasar la vida golpeándome la cabeza contra esa pared. Bueno, a ver, ¿hay algún otro compositor que quiera hablar mal de Schoenberg? ¿Alguien quiere pensar en Arnold Schoenberg. ¡Por favor! Hay que decir que la mayor parte de las críticas a Schoenberg se dirigen en realidad a su método decafónico. No vamos a hablar en este video sobre el método decafónico, aunque tengo unas ganas, porque la estética de nuestra obra no guarda relación con él. Pero sí podemos mencionar una innovación muy importante de Schoenberg en la etapa previa, en la del atonalismo libre, que fue su búsqueda en el aspecto tímbrico, la melodía de timbres que utiliza en una de sus célebres piezas para orquesta, Farben, así como la búsqueda de nuevas combinaciones instrumentales inéditas hasta ese entonces, como por ejemplo la combinación de piano, flauta, clarinete, violín y cello, que usó por primera vez en su obra Pierrot Lunaire, junto con una voz femenina, y pasó a llamarse desde ese entonces Quinteto Pierrot o Ensemble Pierrot, que es el orgánico de la obra que estamos analizando, a la que ya podríamos ir volviendo, ¿no? A la indeterminación del piano se va a sumar ahora también el clarinete, y gradualmente se siguen sumando instrumentos. Ahora la flauta. El piano, de todos modos, interrumpe su motivo con esos clústers de los que hablábamos recién. Tenemos un nuevo silencio, tras el cual no hay grandes cambios. Se suma el violín al esquema de notas indeterminadas, aunque interrumpidas en forma irregular por acordes, y también la flauta tiene ahora interrupciones mediante el jet, una técnica extendida que no había aparecido hasta el momento. Y un nuevo silencio. Seguramente en este caso tampoco habrá grandes cambios, porque ya en varias ocasiones tenemos dinámica fortísimo en todos los instrumentos, máxima amplitud de registros desde el extremo grave al agudo, máxima densidad de ataque en todos los instrumentos, y gradualmente este esquema se va contrayendo tanto en dinámica como en registro hasta desembocar en el re central del piano con el que la obra había comenzado. Gradualmente los instrumentos abandonan sus patrones indeterminados y llegan
a un acorde do, re, mi bemol que evoca un do menor. En este punto la obra alcanza su mínima densidad de ataque hasta el momento. Todos los instrumentos tocan valores largos, han desaparecido las notas repetidas y los ostinatos. Las sonoridades son delicadas. Los instrumentos graves, el cello, la mano izquierda del piano, emprenden un descenso cromático hacia el re, nuevamente el re. Notas lejanas en la flauta y el clarinete, fa sostenido y do sostenido, ponen en duda esa sensación de llegada al re, hasta que solo queda una nota en la flauta, un mi bemol, medio tono por encima del re que dominó toda la obra. ¿Y por qué enésima vez? Dice la compositora: la obra explora la idea de la reiteración desde la perspectiva de las respuestas afectivas que ésta provoca, ya sea que la entendamos como insistencia, perseverancia, persistencia o incluso terquedad u obstinación. Y esto podemos aplicarlo a nivel micro en las numerosas notas repetidas que aparecen. 12.120, 12.000 millones, no, un numerazo. Y a nivel macro en esos silencios que sugerían un cambio que no se producía hasta que finalmente llega este momento maravilloso de la obra, que es sin duda su clímax. Seguramente escucharon hablar de la proporción áurea. En el segmento de la imagen se dice que A y B están en proporción áurea si la relación entre A y B es igual a la relación entre A más B y A. Si hacemos cuentas, esto se da solamente si A es el 61,8% de A más B. Esta proporción la podemos encontrar en obras arquitectónicas, pinturas, esculturas, desde hace miles de años, y también en la música. ¿Y de qué manera? La música es un arte temporal, entonces la proporción áurea se manifiesta como el momento en el que aparece el clímax de la obra o de un movimiento de la obra con respecto a la duración total de esa obra o movimiento. Varios compositores, sobre todo a partir del siglo XX, buscaron explícitamente esto, por ejemplo, Béla Bartók. Sin embargo, podemos encontrar esta proporción en obras muy anteriores, en las que quizá el compositor no lo buscó conscientemente. Y en enésima vez, la duración de la obra es de 6 minutos, y el clímax aparece a los 3 minutos 42 segundos. Lo pasamos a segundos, hacemos la cuenta y... Espero que hayan disfrutado de esta recorrida por enésima vez de Agustina Crespo. Dejo en la descripción el link a la versión completa y a varios canales muy interesantes sobre técnicas extendidas. Nos vemos la próxima.